Imagínese un lugar donde el aire estuviera cargado de olores a humo, cerveza agria y miedo persistente. Un lugar donde un viajero podría encontrar alojamiento dudoso y compañía aún más dudosa, pagando por ello con sus últimos ahorros o incluso arriesgando su vida. Este no es el escenario de otra película de fantasía, sino la realidad ordinaria y brutal de una posada medieval inglesa. Hoy quitaremos el velo de la ilusión y nos sumergiremos en la atmósfera verdadera, a menudo aterradora, de estos duros establecimientos. Descubriremos cómo eran realmente las tabernas para la gente de aquella época, una época de constante lucha por la supervivencia, guerras brutales, hambre y frío intenso. Nuestro objetivo es mostraros la posada medieval tal y como realmente era. No era un lugar de diversión, sino una dura necesidad que reflejaba las dificultades y los peligros de la época. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la supervivencia depende de la suerte, el ingenio y la capacidad de adaptarse a condiciones adversas. Esta es una historia de hambre, frío y la lucha diaria por la vida. En el mundo actual, con sus autopistas de alta velocidad y sus hoteles confortables, es difícil imaginar lo arriesgado y agotador que era cualquier viaje en la Inglaterra medieval. Los caminos, si es que así se los podía llamar, a menudo eran surcos rotos que se convertían en un barro intransitable que absorbía los pies de los carros y de los viajeros después de cualquier lluvia. Un viaje de incluso unas pocas docenas de millas podría tomar días o incluso semanas. Cada paso exponía al viajero al riesgo de ser atacado por despiadados bergantines que acechaban en los bosques y tramos desiertos del recorrido. Los caprichos del clima, desde el calor abrasador hasta el frío intenso y las lluvias prolongadas, también eran compañeros constantes de cualquier viajero, aumentando el sufrimiento y el peligro. Las enfermedades estaban por todas partes, pues la higiene era un concepto provisional y la atención médica era prácticamente inexistente para la mayoría. En tan duras condiciones, la posada se convirtió no solo en un lugar de descanso, sino en un nodo vital de una infraestructura compleja y peligrosa. Fue un faro de esperanza al final de un día largo y difícil. Para un comerciante que conducía su caravana con mercancías valiosas, la posada ofrecía una oportunidad no solo de descansar, sino también de asegurar sus posesiones, al menos por la noche. Para el soldado que corría al punto de encuentro de su escuadrón o que regresaba del campo de batalla, era una oportunidad de disfrutar de una comida caliente y olvidarse de sí mismo en una jarra de cerveza por un rato. Un peregrino que iba a lugares santos lejanos encontraba aquí un refugio temporal para ganar fuerza para continuar su viaje espiritual. Incluso un simple campesino que iba a la feria de un pueblo vecino veía al final allí la única esperanza de tener un techo sobre su cabeza y protegerse de los peligros de la noche. Sin estas islas de civilización dispersas a lo largo de caminos polvorientos y fangosos, muchos territorios habrían permanecido prácticamente intransitables y subdesarrollados. Las autoridades de la época, aunque no siempre con eficacia, reconocieron la importancia de mantener los caminos para las necesidades comerciales, gubernamentales y militares. Había incluso edictos y leyes especiales que obligaban a los señores feudales locales y a las comunidades a mantener en buen estado los caminos y puentes de sus tierras. Las posadas, conocidas como INS para los más pudientes o cervecerías para los menos pudientes, encajan perfectamente en este sistema proporcionando un servicio muy necesario. La longitud de un viaje típico de un día rara vez superaba los 20 o 30 metros como máximo. Y al anochecer, cada viajero, ya fuera a pie o a caballo, se esforzaba con sus últimas fuerzas por alcanzar un refugio salvador. Permanecer en el camino después del anochecer equivalía a un suicidio, porque la noche pertenecía a los depredadores y a los bergantines. Así, después de un largo, tortuoso y peligroso día de viaje, nuestro cansado viajero medieval finalmente descubre vagas señales de habitación humana más adelante. ¿Pero qué ve exactamente? No se debe esperar ver una posada limpia y acogedora, reluciente de limpia y acogedora, como suele mostrarse en las películas. Lo más probable es que se tratara de una estructura tosca, achaparrada, a menudo de 1 o 1 piso y medio, construida con lo que hubiera a mano. En las zonas boscosas, era madera. En otras zonas se trataba de una piedra salvaje o de una choza hecha de arcilla mezclada abundantemente con paja y estiércol para darle resistencia. Las ventanas, si es que había, eran estrechas,
rendijas desproporcionadamente pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del día y aún menos el aire fresco. A menudo carecían de cristal, lo cual era caro en aquella época. En lugar de ello, las aberturas se cubrían con telas engrasadas, sangre de buey o simplemente se cerraban con toscas contraventanas de madera. De la chimenea, si la había, o simplemente de un agujero en el techo de paja o teja. El humo azul se movía perezosamente y a regañadientes. El cartel, si adornaba la fachada, era lo más sencillo y simple posible, incluso para la gran mayoría de la población analfabeta de la época. A menudo se trataba simplemente de un manojo de hiedra, lúpulo u otras ramas de hoja perenne, un antiguo símbolo de un establecimiento de bebidas que se remonta a la época romana. A veces era una imagen toscamente dibujada de un barril, una jarra grande, la cabeza de un jabalí u otro animal, que se suponía que simbolizaba el nombre de la posada o el plato principal servido. Alrededor del edificio mismo había generalmente una suciedad y una miseria indescriptibles. Basuras, restos de comida y otros desechos eran arrojados bajo los muros, donde los cerdos y los perros callejeros escarbaban felices en ellos. El estiércol de los caballos que se quedaba en el patio también rara vez se limpiaba, mezclándose con la tierra de la carretera. El aire estaba lleno de sonidos distintivos, no siempre agradables. Gritos de borrachos, fragmentos de canciones groseras o insultos feroces llegaban del interior, anunciando una atmósfera incómoda. A esto se sumaba el ladrido de los perros guardianes o callejeros, el relincho de los caballos cansados en el patio y el chirrido estridente de las bisagras de las puertas mal engrasadas. La primera impresión de una posada medieval rara vez era tranquilizadora o serena. La primera impresión de una posada medieval rara vez era tranquilizadora o serena, sino más bien una clara advertencia. Aquí podrás refugiarte de la tormenta y del frío, pero mantén los oídos atentos, vigila tu bolso y no confíes en nadie. Las condiciones sanitarias en los pueblos y ciudades de aquella época eran, por decirlo suavemente, espantosas, y las tabernas no eran una excepción. Por el contrario, debido a la gran cantidad de personas y animales, así como al desprecio por las normas elementales de limpieza, a menudo se convirtieron en verdaderos focos de contagio y de condiciones insalubres. Cuando el viajero cruzaba el alto y desgastado umbral, entraba en la sala principal de la posada, su corazón y alma, si se me permite decirlo. Lo primero que le golpeó la nariz y le hizo llorar fue el humo espeso y acre que flotaba como un denso velo bajo el techo bajo. El hogar central, a menudo situado justo en el medio del suelo de tierra o piedra, servía tanto para calentar la habitación como para cocinar alimentos sencillos. Puede que no haya habido una chimenea en el sentido moderno de la palabra. El humo se escapaba perezosamente a través de un agujero especial en el techo o simplemente se filtraba a través de numerosos huecos en las paredes y el techo. El humo hacía que todo alrededor de las paredes, las vigas del techo, los pocos muebles, quedara cubierto por una espesa capa de hollín grasiento. La iluminación en dicha habitación era mínima y extremadamente tenue. Las velas de sebo, hechas de grasa animal, humeaban mucho, desprendían un olor desagradable y daban muy poca luz. Más a menudo aún, la iluminación se realizaba con luz de lámpara. Trozos largos y delgados de madera seca que se clavaban en ranuras especiales en las paredes, en soportes o simplemente se sostenían en las manos. Ardían rápidamente, producían humo y era necesario reemplazarlos constantemente, generando más humo que luz y representando un peligro de incendio constante. En ese crepúsculo perpetuo, interrumpido ocasionalmente por el destello del fuego de la chimenea, era difícil distinguir la tosca madera, las mesas macizas y los bancos igualmente primitivos. A menudo eran destartalados e incómodos, cubiertos de manchas de cerveza y grasa derramadas y tallados con los nombres y símbolos de visitantes anteriores. El suelo podía ser simplemente de tierra, apisonado hasta la dureza de la piedra por los pies de cientos de visitantes, o en los mejores casos, entablado. Pero incluso el suelo de madera rara vez se limpiaba y estaba invariablemente sucio, pegajoso con bebidas derramadas y restos de comida. A menudo el suelo estaba cubierto de paja, heno u hojas secas. En teoría, esto se hacía para mantener el calor y absorber la suciedad, la saliva y los líquidos derramados. En la práctica, sin embargo, esta ropa de cama se cambiaba muy raramente,
quizá una vez cada pocas semanas o incluso meses. Se convirtió en un verdadero caldo de cultivo para pulgas, piojos, chinches y otros parásitos, además de una fuente de olor repugnante. Había rastros de pasadas fiestas, peleas, vómitos y otros placeres de la vida. Los pollos y a veces los cerdos podían deambular libremente por la sala común, en busca de restos comestibles. Y los olores. Oh, fue una sinfonía de olores inolvidable, capaz de derribar a una persona desacostumbrada. Al omnipresente olor a humo y hollín se sumaba el penetrante y agrio espíritu de la cerveza agria o joven, el fuerte olor del sudor de docenas de cuerpos sin lavar, el olor a comida en mal estado o quemada, a perro mojado y Dios sabe qué más. La disposición típica de una posada generalmente incluía esta gran sala común, que servía como comedor, sala de bebidas y área de socialización. La cocina, si así se la podía llamar, a menudo era solo un rincón junto al hogar con calderos y utensilios rudimentarios. También había varias habitaciones o cubículos para dormir. La bebida principal y prácticamente la única disponible en cualquier posada inglesa medieval era sin duda la cerveza. Sin embargo, no os imaginéis la bebida dorada, brillante y filtrada que hoy conocemos con ese nombre. La cerveza medieval era bastante diferente. Se elaboraba con malta de cebada o trigo, agua y levadura silvestre sin la adición de lúpulo, que le da a la cerveza moderna su amargor y sabor. El lúpulo empezó a utilizarse en Inglaterra mucho más tarde, procedente del continente. La cerveza era turbia, espesa, a menudo dulce y muy nutritiva, por lo que a veces se la llamaba pan líquido. La calidad de la cerveza variaba mucho de un bar a otro e incluso de una cadena a otra dentro del mismo establecimiento. Dependía de la habilidad del cervecero, a menudo la esposa del posadero, de la calidad de los ingredientes y de las condiciones de almacenamiento. A menudo la cerveza era agria, demasiado añeja y estropeada, o por el contrario, demasiado joven, cruda y poco fermentada. En un esfuerzo por aumentar sus ganancias, los hosteleros solían recurrir a diversos trucos. Diluían la cerveza con agua, utilizaban granos de mala calidad o en mal estado, y a veces, añadían ingredientes dudosos para darle sabor o fuerza. Beber esa cerveza no solo era desagradable, sino también francamente peligroso. Uno podría fácilmente sufrir un malestar estomacal grave o incluso una intoxicación. Sin embargo, a pesar de todos los riesgos, la cerveza era mucho más preferible al agua. El agua de pozos, ríos o lagos, especialmente cerca de los asentamientos, a menudo estaba contaminada con aguas residuales domésticas y desechos humanos y animales. Consumirlo crudo era una ruta directa a la disentería, la fiebre tifoidea, la chalara y otras infecciones intestinales peligrosas que se cobraban muchas vidas. Por eso, en lugar de agua, a los niños pequeños se les daba con frecuencia la llamada cerveza pequeña, una cerveza muy suave, casi sin alcohol, que se sometía a un proceso de fermentación y era, por lo tanto, una alternativa más segura al agua dudosa. También ayudó a compensar la falta de calorías en una dieta escasa. Ciertamente había vino disponible, pero costaba mucho más que la cerveza y se consideraba una bebida para visitantes más ricos, nobles, comerciantes ricos o clérigos de alto rango. Se importaba principalmente de Francia, Burdeos, Borgoña, España o de las tierras alemanas a lo largo del Riñe. Pero incluso aquí los hosteleros no perdieron la oportunidad de engañar a un cliente crédulo. El vino a menudo se diluía con agua, se teñía con jugo de bayas o se mezclaba con restos de diferentes variedades y calidades, dando como resultado una bebida cara y poco recomendable. El fraude estaba muy extendido. Había incluso funcionarios reales o municipales especiales, los llamados catadores de cerveza, que debían supervisar la calidad y los precios de la cerveza, así como la exactitud de las medidas. Pero su supervisión estaba lejos de ser siempre efectiva, especialmente en las zonas rurales remotas. Así pues, cada sorbo en una posada medieval era una especie de lotería con un resultado impredecible. Si las bebidas en una posada medieval eran bastante complicadas y arriesgadas, la comida a menudo era aún peor, especialmente para el pobre viajero. No se debe esperar de un posadero medieval un menú variado con platos exquisitos. La comida ofrecida era sencilla, tosca y orientada más a saciar el hambre que al placer gastronómico. La base de la dieta,
Como para la inmensa mayoría de la población de aquella época, desde los campesinos hasta los habitantes de las ciudades, era el pan. Por lo general, era un pan pesado y oscuro elaborado con harina de centeno, cebada o avena, a menudo con salvado añadido. Era denso, resistente, pero a menudo rancio y duro, lo que requería dientes fuertes. El pan blanco de trigo, suave y aireado, era considerado un lujo y era privilegio de la nobleza y de la gente muy rica. Era muy raro encontrarlo en una posada común, a menos que fuera para huéspedes especialmente honorables que estuvieran dispuestos a pagar bien por ello. La comida caliente, si es que se ofrecía, era por lo general un caldo espeso, un guiso o una papilla cocinados en una olla grande común sobre el hogar. Este caldero se llenaba con cualquier cosa que hubiera a mano o se pudiera comprar barato en el mercado. Hortalizas de raíz, nabos, colinabos, chiribías, zanahorias, cebollas, frijoles, guisantes, lentejas, hierbas y raíces silvestres comestibles. La carne era muy escasa en la mesa de un viajero en una posada. Si llegaba a parar al bote común, lo más probable era que se tratara de recortes baratos, vísceras en mal estado, cabezas, patas, huesos para cocinar o carne de animales viejos, enfermos o muertos comprados a cambio de nada. A veces puede ser carne de caza capturada por el ganadero o comprada a cazadores furtivos. En las zonas costeras o cerca de grandes ríos y lagos se podía contar con pescado salado, seco o ahumado, arenque, bacalao y anguila. Sin embargo, incluso aquí, nadie estaba a salvo de comprar productos echados a perder y con mal olor desde hacía mucho tiempo, que el posadero intentaba disimular con especias o una cocción prolongada. Las frutas y verduras frescas eran estrictamente de temporada y una rareza en la mesa, especialmente durante los largos y fríos meses de invierno. Los principales métodos de conservación de alimentos para el invierno eran el encurtido, el ahumado, el curado y el secado, que no tenían el mejor efecto sobre su sabor, textura y valor nutricional. Las vitaminas en dicha dieta eran extremadamente escasas. En épocas de malas cosechas, sequías, inundaciones y hambrunas posteriores, que no eran raras en la Europa medieval, los menús se volvían aún más escasos y los precios de los alimentos se disparaban. Los propios hosteleros luchaban por sobrevivir y no podían ofrecer a sus huéspedes nada más que lo estrictamente necesario, e incluso a un precio elevado. La intoxicación alimentaria causada por comer alimentos rancios o de mala calidad era común. Muchos viajeros que buscaban alivio a las penurias del viaje y del hambre en la posada solo encontraban nuevos problemas de salud. Desde un simple malestar estomacal hasta infecciones graves que podrían acabar en desastre. Después de una cena escasa y a menudo de mala calidad, regada con una cerveza dudosa, el viajero, agotado por el largo viaje, solo soñaba con una cosa: dormir y descansar. Pero también allí le aguardaban pruebas duras, alejadas de las nociones modernas de comodidad. Olvídese de habitaciones limpias separadas con camas cómodas y sábanas frescas. En la mayoría de las casas medievales, especialmente las que atendían al público pobre, el dormitorio era simplemente un lugar en una habitación común. Esta habitación a menudo se llamaba la gran cámara o dormitorio común. Aquí las literas de paja estaban esparcidas sobre el suelo de tierra o de tablas o sobre literas de madera toscamente hechas. Estos colchones, rellenos de paja común, heno u hojas secas, rara vez se ventilaban, se limpiaban o se cambiaban. Rápidamente se convirtieron en caldo de cultivo para el polvo, la suciedad, y lo más desagradable, numerosos insectos parásitos, pulgas, piojos, chinches, que causaban un inmenso sufrimiento a los durmientes, les impedían dormir y les transmitían enfermedades. Las sábanas, si las había, eran sábanas de lona ásperas, amarillentas, y mantas delgadas igualmente raídas. A menudo eran compartidos por varios huéspedes o pasaban de uno a otro sin lavar, conservando los olores y las huellas de sus anteriores dueños. A menudo, el viajero tenía que compartir su cama improvisada no solo con un montón de insectos, sino también con completos desconocidos. Hombres, mujeres y niños dormían acurrucados unos contra otros, intentando entrar en calor y descansar en aquel ambiente desagradable. El espacio personal y la privacidad estaban fuera de cuestión. En tales condiciones no había ninguna higiene de la que hablar. El lavado, si se practicaba,
Se reducía a salpicar agua fría, a menudo turbia, en la cara desde una palangana o tina común ubicada en algún rincón. El jabón era un lujo al alcance de unos pocos. En invierno, a todos estos encantos se unía un frío penetrante y amargo. Puertas y ventanas mal ajustadas. Los huecos en las paredes dejaban pasar corrientes de aire helado a los dormitorios. Por regla general, no había calefacción en los dormitorios. La única fuente de calor eran los cuerpos de los vecinos con sus propias ropas. No es sorprendente que en condiciones tan insalubres y frías, enfermedades que van desde el resfriado común, la tos y la fiebre hasta infecciones más graves y peligrosas como la fiebre tifoidea, la disentería o incluso la lepra y la peste durante las epidemias se propaguen fácil y rápidamente. La posada podría ser una trampa para un viajero debilitado. Las épocas medievales eran un crisol de personas de todos los ámbitos de la vida, profesiones y morales. Bajo sus techos humeantes y a menudo con goteras se reunía el público más diverso e impredecible, cada uno con sus propios objetivos, miedos y esperanzas. Los viajeros cansados, como nuestro héroe condicional, buscaban aquí descanso básico, comida y protección contra los peligros de la noche. Eran la categoría de visitantes más numerosa, pero también la más vulnerable, convirtiéndose a menudo en objeto de atención de individuos menos sensibles.